Bienvenido a la segunda parte de este capítulo donde estamos hablando temas relevantes sobre la implementación de gobierno corporativo en las empresas. Te dejo con el capítulo y no olvides seguirnos en nuestro podcast y escríbenos cualquier comentario que tengas para conocer más a detalle los temas que te interesarían que platiquemos sobre el gobierno corporativo en las empresas. Entonces platicas, estoy entendido que el gobierno corporativo se trata de alguna forma generar estructuras en las empresas. Claro. Y lo que tenemos que buscar, una es una estructura empresarial y otra parte es una estructura familiar. Sí, claro. Y entonces cuando están, algo que nosotros vemos mucho cuando implementamos gobierno corporativo, es que muchas veces en las empresas, no sé si has escuchado casos, estás platicando un tema de la empresa y luego van a un tema familiar, luego regresa un tema de la empresa y luego resulta un tema de la familia y nos quedamos en familia y luego resulta que son reuniones donde son muy largas, pueden inclusive ser cansadas porque no se definen los temas. ¿Cuál sería tu recomendación para definir cuáles son los temas que tenemos que resolver en una estructura familiar? ¿Y cuáles son los temas que tenemos que definir? No, estos temas no son familiares, son empresariales, porque al final de cuentas lo que yo puedo ver están pendiendo de un hilo, o sea, porque al final de cuentas hablar del trabajo de un familiar es un tema familiar o es un tema de la empresa. ¿Qué opinas de esa parte? Pues es un problema dividir. No es fácil hacer una división y yo considero que si van a haber o se van a solicitar excepciones a algún familiar que entre y vaya a ganar más de lo que dice el tabulador, por poner un ejemplo, o va a tener condiciones diferentes a las de un colaborador promedio dentro de la organización, se deben de hablar dentro de la familia. O sea, yo creo que ese no es un tema que le deba de acontecer a la empresa. Si al final del día un miembro accionista decide pagarle a algún familiar algún adicional, la familia debe de definir primero cuánto, cómo y por qué, y debe de definir si eso va a cuenta de utilidades del familiar que lo está autorizando o va a cargo de la empresa. Entonces, cuando ya llegue el momento de la empresa, el familiar que ya colabora dentro de la empresa no debe de tocar asuntos de la operación con la familia. Debería de respetar la jerarquía que existe en la empresa y debería de subir y escalar los niveles de la organización y resolver los temas de la operación dentro de la empresa y los temas familiares con la familia. Y déjame te pregunto esto que es muy importante, algo que se me viene a la mente ahora. Cuando hablamos de la estructura de la empresa, sabemos que hay una asamblea de accionistas, un consejo de administración y luego hay un organigrama con un director. Y lo que yo veo mucho en el tema de empresas familiares, y quiero saber tu punto de vista acá, es lo que estaba mencionando. Hay temas familiares y hay que hablarlos con la familia. Solo que el tema de la familia, para una familia, los miembros de la familia son unos. Para otra familia, los miembros de la familia son otros. ¿Y a qué me refiero con esto? En concreto, la pregunta es, ¿cómo definir quiénes son los miembros de la familia autorizados para tomar una decisión? Porque he escuchado casos de cuando hablamos de miembros de la familia, pues ahora sí que prácticamente todos quieren opinar. Le dicen, no son todos los miembros de la familia. Hay unos particularmente. ¿Cómo? Los accionistas. Los accionistas. O sea, desde mi punto de vista, los accionistas son los que toman la decisión. Ok. O sea, los accionistas deciden hasta dónde llegan los demás miembros de la familia. Correcto. Entonces, cuando hablamos de... Entonces, lo que estoy entendiendo, lo que hay que hacer los accionistas familiares, tienen que definir entre ellos cuáles son los temas de la familia que están relacionados con la empresa. Y ellos, los accionistas familiares, son los que ponen estos lineamientos. En nuestro caso, lo desarrollamos mis papás y un servidor, que somos los accionistas, y le consultamos a mis hermanos. Y cuando le consultamos a mis hermanos, nos dimos cuenta de cosas que nosotros no habíamos visto. Ok. Habíamos dejado pasar o asumíamos que así debió de haber sido o así debería de ser y retrabajamos el protocolo familiar. Pero la decisión al final del día siempre fue de los tres. Ok. Y ellos siendo miembros de la familia nuclear. Ok. Entonces, cuando hablamos de familiares, hablamos de los familiares, accionistas que toman la decisión, consultando a los demás miembros de la familia, ¿qué les parece? Pero al final de cuentas, la decisión que en este caso, los familiares que son accionistas. Es correcto. Y ya definirán
cada uno de ellos, si aceptan o no aceptan. O sea, al final del día no es una obligación a una persona adherirse a las condiciones y políticas de un protocolo familiar. O sea, porque aquí hay riesgos. O sea, todo en la vida se trata de, bueno, al menos desde mi perspectiva, se trata de riesgos. Entonces, si aceptas recibir una utilidad, estás dispuesto también a perder dinero, ¿no? Entonces, si vas a invertir dinero, estás dispuesto a ganar o a perder. Naturalmente vas a querer tomar la mejor decisión y te rodearás de gente capaz para que tengas el mejor consejo y los mejores elementos para tomar esa decisión y que tu inversión sea definitivamente certera, ¿no? O lo más certera posible. O sea, eso es un hecho, ¿no? O sea, eso es lo que tú buscas, pero también si tú no aceptas perder y solo quieres ganar o no aceptas responsabilidades, pues es cuando empiezan a surgir algunos temas, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención este punto, porque no es algo que nosotros vivimos, o sea, es algo que nosotros platicamos y nos dimos cuenta y encontramos al momento de desarrollar el protocolo familiar. Cuando nosotros estábamos desarrollando nuestro protocolo familiar, nos encontramos con la posibilidad del riesgo, ¿no? De ganar o perder y de invertir y ganar o invertir y perder. Y cuando te haces la pregunta de ¿estás dispuesto a perder? ¿Estás dispuesto a hacer aval? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu patrimonio con tal de que este giro de negocio, inversión o lo que fuere salga a flote? No solo a ganar. No, si estás dispuesto a ganar, estás dispuesto a perder. O sea, porque esto es un riesgo, es una empresa, estás invirtiendo capital. Entonces, es algo que salió a flote cuando nosotros estábamos desarrollando el protocolo familiar, y me gustó muchísimo porque te hace pensar. O sea, este es un ejemplo de muchos que te hace pensar. Por poner un ejemplo, ¿qué va primero cuando hay una enfermedad terminal? ¿La empresa o la familia? Si dices la empresa, ¿estás dispuesto a aceptar que una persona pueda o deje de contar con recursos necesarios para el pago de un hospital con tal de que salves la empresa? ¿Algún secuestro? ¿Alguna otra necesidad, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de preguntas que tú te haces al momento de desarrollar, pues tú debes de definir hasta cuándo, hasta qué tope. Ok, sí corresponde que le ayudemos al familiar. ¿Lo va a regresar? ¿No lo va a regresar? ¿Por qué toco estos puntos que parecieran ser muy duros? Porque son reales. O sea, lo que estoy diciendo pasa y pasa todos los días. O sea, ¿estás dispuesto a tomar las líneas de crédito de tu empresa y sobregirar el flujo de tu empresa con tal de salvar a un familiar? O sea, es una pregunta muy difícil y muy dura. La estoy respondiendo en una circunstancia totalmente favorable, en donde, bendito Dios, toda mi familia tiene salud. O sea, es muy fácil decirlo, ¿no? Y no he estado en una situación así, y espero no estar en una situación así. Pero son preguntas que una persona se debe de hacer, porque el futuro de la empresa puede depender de una enfermedad. Totalmente, Fernando. Pues realmente son muchos temas definitivamente que hacen el marco de un protocolo familiar, y de todo esto que ustedes ya lo trabajaron, ¿cuáles al final de cuentas son los beneficios que tú dices, bueno, qué bueno que hablamos de este protocolo familiar y con todos los temas que se tienen que tomar porque logramos estos resultados? O sea, al final de cuentas, ¿cuál es la importancia de tener este protocolo familiar? Que las reglas estén claras. Reglas claras. Reglas claras definitivamente es a lo que te lleva un protocolo familiar. ¿Qué hacemos ahora? O sea, ya tenemos estas reglas claras con la familia, ya tenemos estos lineamientos, estos acuerdos, ya podemos decir que hablamos de lo que teníamos que platicar como familia, es decir, ya los accionistas nos alineamos a lo que buscamos. ¿Qué hacemos ahora en la empresa? Ahora, construir e implementar un gobierno corporativo. Correcto. Si ya estás alineado, tu empresa tiene orden en cierta medida, ¿no? Tiene orden
un comité de dirección, has tenido internamente ya un comité de auditorías, de encuestas, de etcétera, de cosas que le puedas meter y además son o no necesarias, depende de cada quien, ¿no? Ya tienes cierto orden, ya tienes un protocolo familiar, construyes un gobierno corporativo y ahora sí, a trabajar. Entonces déjame te pregunto esto, que es muchos lo que las personas y empresarios están buscando con este gobierno corporativo. Ya nos alineamos, ya estamos bien como familia, tenemos acuerdos claros. Quiero este gobierno corporativo. ¿Cómo lo hago? Porque muchas veces escuchamos que el gobierno corporativo es gobierno corporativo, pero hay que consejos, procesos. ¿Cuál para ti serían esas recomendaciones que le pudieras dar a los miembros de las empresas para decirles, sigue estos pasos en tu experiencia, como para decir, así es como vas a hacer un gobierno corporativo? Pues la mía fue tocar tu puerta. Te lo agradezco. La mía definitivamente pues es buscar un experto en el tema. Se vale escuchar, es importante informarse, escuchar a 2 o 3 profesionales en el tema para que puedas construir debidamente las reglas del juego, ¿no? Entonces, es muy sencillo buscar a un profesional en la materia, documentarte, empezar a construir las reglas del consejo para que se pueda ya después constituir un consejo y comenzar a trabajar. Y me gusta lo que dices, ya tienes las reglas de la familia, entonces hay que tener ahora las reglas de la empresa. Es correcto. Que muchos tienen el tema del consejo. Y así que ya platicaste que para cuando haces un protocolo familiar, llegas a los acuerdos familiares y dices, ya están las reglas del juego. Cuando empiezas a implementar un gobierno corporativo, ¿qué hay que poner las reglas de la empresa? ¿Cuáles son las principales reglas que tenemos que definir en una empresa para tener un gobierno corporativo? Primeramente, la estructura del consejo. Correcto. O sea, definir consejeros propietarios, consejeros relacionados, consejeros externos, qué tipos de consejeros pueden haber. Hay de factor humano, de comercialización, de finanzas, de dirección de personal, diversos temas que puedes sondar dentro de un consejo y rodearte de profesionales en ese estilo y definitivamente dividir, a mi parecer, la forma en la que vas a medir los objetivos dentro de la empresa. La parte comercial, la parte financiera y la parte de la operación. Si ya tienes un camino desarrollado con un objetivo estratégico, con objetivos anuales, con un comité de dirección, con revisión de estados financieros, autoauditarte tus estados financieros y tienes números en general que te puedan ayudar a construir una meta, ya tienes una base para hacer un gobierno corporativo. Correcto, yo creo que entonces me quedo con esto. Entonces, tú me estarías diciendo que para tener este consejo de administración necesitamos, lo mencionaste al principio de esta plática que estábamos teniendo, un objetivo, pero para tener tu objetivo necesitas información financiera, necesitas números para tomar decisión y expertos que te apoyen a validar estas metas que estás estableciendo. Es correcto. Y una pregunta que me gustaría hacer nada más prácticamente para cerrar, creo que es la base que llegamos cuando hablamos de un gobierno corporativo y hablamos de este consejo de administración como este órgano fuerte del gobierno corporativo. ¿Es para todas las empresas? ¿Es para algunas empresas? ¿O qué tienen que tener las empresas para que digan ya es momento de tener este consejo de administración? Es para las empresas que se quieran profesionalizar. Es para las empresas que quieran tener un orden y es para empresarios, desde mi particular opinión, que busquen hacer más negocios que trabajo. Porque tener una gobernanza corporativa te da tiempo y desde mi perspectiva el dinero se hace pensando, no trabajando. Entonces, si yo tengo más tiempo para pensar, tengo más tiempo para hacer empresa. Y si seleccionas a la persona correcta para que dirija el barco, la operación, tú tienes muchísimo más tiempo de trabajar en el futuro de tu empresa, en la visión de tu empresa. Participar tal vez en otros consejos, hacer investigación de tu empresa, diversificar. No necesariamente tienes que enfocarte y tener una visión para una sola empresa.
El empresario mexicano se caracteriza por tener 2 o más empresas de distintos giros. Tú vas a Estados Unidos y ves que los empresarios tienen una empresa. La especialización es tal que tienen una. Es rarísimo que te encuentres a alguien que tenga más de 2. Entres a grupos de inversión, etcétera. Eso ya es otra cosa, ¿no? Yo hablo del empresario promedio. Aquí, quien quiera profesionalizarse y hacer negocios, el gobierno corporativo es el camino indicado, porque le va a dar tiempo al empresario para poder hacer otras cosas y desarrollarse tal vez en otros ámbitos. Fernando, pues muchísimas gracias por la plática. No sé si te gustaría adicionar algo más de lo que estás platicando del gobierno corporativo. Para empezar, quien decide emprender, pues es una persona que ya le gusta el riesgo, ¿no? Y quien ha emprendido y ha construido una empresa, sea el tamaño que sea, porque esto verdaderamente es para el que quiera potencializar su empresa, quiera crecer su empresa, este es el camino y es un paso más. Y es gratificante tiempo después de ver muy buenos resultados con el director que hoy en día pues dirige el barco, ¿no? Ver los resultados son muy positivos y da muchísimo miedo, porque todo está muy, muy bonito hasta que realmente lo ejecutas. Uh-huh. ¿Por qué lo digo así? Porque puedes escribir un protocolo familiar, puedes diseñar un gobierno corporativo, puedes inclusive seleccionar a tus consejeros, pero cuando llega el momento de que hay que seleccionar a una persona para que dirija tu empresa, ese para mí fue el momento, la verdad. Porque llega el momento de entregar a tu bebé uh-huh. en manos de una persona, un externo, no familiar. Y bien, tú lo mencionaste al principio de la plática. Hiciste todo el proceso para dejar a tu empresa en una aptitud que tú la pudieras vender. Para que puedas vender, pues tú no puedes estar en una empresa que quieres vender. Naturalmente. Y los resultados son muy positivos. Yo he empezado a ver cambios sustanciales desde el mes 2, 3, 4, 5, etcétera, y de manera consecutiva desde que Julio entró a la dirección general. Y me gusta muchísimo. Hoy en día aún permanezco en algunos grupos de la operación y he buscado alinearme muchísimo a todo lo que hemos platicado, escrito y descrito, que es mi rol como presidente del consejo. Y la finalidad de permanecer en ciertos grupos es la de orientar al director como presidente del consejo en lo que yo creo que debe de hacer, más respeto su decisión. O sea, si él decide ejecutarlo de una manera, nos vemos el siguiente trimestre y veremos los resultados, ¿no? O sea, pero mi consejo, él ya lo tiene. Fernando, pues muchísimas felicidades por lo que has logrado, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues prácticamente para cerrar este capítulo del podcast, yo creo que tenemos una información de gran valor respecto al tema del gobierno corporativo. De entrada podemos ver que el gobierno corporativo, como platicamos, se trata de generar esas estructuras de la empresa. Para eso diferenciar la estructura de la familia con acuerdos claros, definir las reglas también de la estructura empresarial, con un consejo de administración sólido, que tenga un rumbo definido hacia donde quieran ir y que tengan la empresa, las personas más capacitadas para liderar ese sueño que ustedes han construido. Así que Fernando, pues te agradezco enormemente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por su tiempo. Gracias.